Hace unos años, porque hemos estado con esta pandemia, tuve la oportunidad de visitar a una familia que vivía en Shela. Creo que todavía vive por allá. Y ese día que yo llegué se estrenaba una película en el cine. Así que esta familia tuvo a bien invitarme al cine. Y yo estaba muy emocionado porque íbamos a ir a ver el estreno de esta película que se estaba promocionando. Así que con la familia nos dirigimos al cine, estábamos a punto de entrar a la sala de cine y de pronto pues parte de la familia dicen: espérenos aquí, ahorita volvemos. Y yo dije: ¿a dónde irán? ¿De plano o qué? ¿Irán al baño o irán a alguna otra actividad? En eso regresan, pero venían con sus chumpas y así bien protegidos. Yo dije: pero sienten tanto frío. Yo no sentía tanto frío, hermanos. Estábamos entrando al cine como a las 3 de la tarde. Y yo tranquilo y de lo más despreocupado pues hice mi cola para ingresar al cine y ahí estaban recibiendo los boletos. Cuando en eso los detienen a ellos y yo sorprendido porque no sabía por qué los habían detenido. Pensaba inicialmente que no tenían el boleto para entrar. Pero después de unos minutos me percaté y me di cuenta que dentro de sus chumpas ellos llevaban chucherías, risitos, llevaban ahí hot dogs, sodas. Y entonces el que estaba dando la entrada al cine les dice: un momento, no pueden ingresar, tienen que salirse de la fila e ir allá al mostrador y dejar todo lo que traen en sus chumpas. Hermanos, no puedo ocultar mi vergüenza y me sentí tan avergonzado delante del Señor. Y yo veo a la familia y les digo: ¿y por qué no compraron en el cine? Y la respuesta, pues ustedes la conocen: es que es mucho más caro. Sale más caro comprarlo en el cine que traerlo de afuera. A veces los fines, hermanos, no justifican los medios. Nuestra sociedad está viviendo una de las épocas inmorales más terribles de la historia, porque hace tiempo no existía el internet, no existían las tablets, los teléfonos. Siempre existió el pecado, siempre existió la actitud del hombre de rebelarse ante Dios. Pero los medios ahora están a la mano. Los fines no siempre justifican los medios. El tema de esta noche, hermanos, es la amistad con el mundo. Yo quiero invitarle a inclinar su rostro un momento. Vamos a hablar con el Señor. Nuestro Padre Celestial, estamos acá para escuchar tu palabra, Señor. Y queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y que lo que hoy reflexionemos, Señor, nos ayude a cumplir con el llamado que nos has hecho de ser hijos tuyos en medio de una generación perversa. Padre Celestial, gracias por mis hermanos que están esta noche acá. Señor, sé que muchos de ellos han tenido una semana intensa de actividades. Algunos vienen agotados, otros cansados, pero han tomado la decisión de estar esta noche acá. Que no regresemos como venimos, sino que nuestros corazones sean desafiados, sean reconfortados, sean consolados, que volvamos a nuestros hogares con la certeza de que tú vives en nuestra vida. También oro, Señor, por aquellos que están desde casa en el internet. Sé, Señor, que muchos no pueden estar acá en el templo con la iglesia por problemas de salud, por temas de distancia y lejanía, pero yo te ruego, Padre Celestial, que tú los bendigas. Alabamos tu nombre, Señor, y nos gozamos en escucharte esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, quiero invitarle a abrir su Biblia en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 4. Voy a darle lectura a esta parte de la escritura y dice así la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no podéis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. La estructura del sermón de esta noche tiene 3 encabezados. El primero de ellos, el fondo del problema. Así lo he titulado al primer encabezado. El segundo de ellos tiene que ver con las oraciones egoístas. Y el tercero de ellos, hermanos, tiene que ver con el afecto por la inmoralidad. Son 3 encabezados que vamos a ver esta noche. Vamos al primero de ellos, el fondo del problema. Santiago comienza con una pregunta retórica. Él se cuestiona y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es que Santiago esté diciendo que no conoce la respuesta. No es que él esté preguntándoselo con ignorancia. Él lo pregunta porque en la iglesia del primer siglo, como la de hoy, habían conflictos entre los hermanos. Santiago hace esta pregunta y la respuesta es que surgen de el corazón del hombre. ¿De dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen los pleitos? Vienen del interior del corazón del hombre. Y Santiago usa 2 palabras acá. Usa la palabra guerras, refiriéndose a aquellos conflictos que son comunes, constantes, repetitivos. Y usa la palabra pleitos para aquellos que son ocasionales. Los 2 hermanos vienen del corazón del hombre. Vienen del interior del corazón del hombre. Y eso está diciendo Santiago acá en el verso 1. Así que Santiago nos llama la atención a ver la condición del hombre. La semana pasada estudiamos con mucho gozo y alegría el tema de la sabiduría del cielo con la sabiduría terrenal. Y decíamos que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida no confiando en la palabra de Dios, no poniendo nuestra esperanza en las escrituras, sino muchas veces guiados por nuestra astucia humana. ¿Cómo es la sabiduría terrenal? Bueno, Santiago lo dijo, es esa sabiduría llena de envidias, llena de celos, contiendas, disensiones, y solo trae división. Y la semana pasada hablábamos de que tenemos que cuidar nuestra vida, hermanos, de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y ahora Santiago retoma este tema porque quiere llevar la atención de la iglesia a las escrituras. Santiago anteriormente había hablado de este problema. Querido hermano, Santiago está diciendo, el problema no viene de afuera. A veces nosotros pensamos que los conflictos vienen con el jefe, con la esposa, el esposo. Pensamos que el conflicto son los hijos, es el pastor, es la iglesia, es el gobierno. En nuestras vidas le echamos la culpa a terceras personas y tal vez en algún momento de la vida tendrán su responsabilidad delante de Dios. Pero lo que Santiago quiere hacer es llevarnos al fondo del problema. El problema no viene de afuera, viene de nuestro interior. Así que cuando usted tenga una discusión con su esposo y esposa, no le eche la culpa. Primero evalúe su corazón. Primero someta su voluntad delante de Dios, porque muchos problemas se pueden resolver y evitar si nuestro corazón estuviera sometido a la palabra del Señor. De la misma manera, esto nos ayudaría a resolver los problemas en el trabajo, los problemas en nuestras relaciones personales. Siempre es nuestro corazón, queridos hermanos. Somos nosotros los primeros responsables de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora Santiago dice, ¿por qué es que ocurre esto?
¿Por qué del corazón es donde se generan los mayores conflictos? Bueno, simple y sencillamente por nuestras pasiones, por nuestros deseos desordenados, por nuestras lujurias y, dice Santiago, por nuestras concupiscencias. Nuestro corazón, hermanos, es un corazón caído, y como dejemos de ver a Dios, muy pronto entonces estaremos en lugares desolados, lejos del Señor. Y por eso Santiago habla acá de las guerras y los pleitos. Mire, estaba revisando la Biblia, Dios habla hoy, es otra versión, y encontré este mismo pasaje, y la Biblia, Dios habla hoy, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ahora, hermanos, aquí Santiago está hablando a una iglesia cristiana. Note que no está diciendo de dónde vienen los pleitos del mundo. No está diciendo de dónde vienen las guerras de Oriente o las guerras de Occidente. No está hablando Santiago de eso. Está diciendo de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Parece ser, hermanos, que al igual que la iglesia de Santiago, la iglesia de hoy necesita volver a ver su condición delante de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, verso 42, dice la palabra que la iglesia tenía todas las cosas en común. Era una iglesia llena de armonía, de unidad, de amor, de afecto. Compartían el pan en las casas. Compartían con sencillez de corazón y alegría. Pero esto no duró mucho tiempo. Tan solo 10 años después aproximadamente Santiago escribe esta carta. Porque el ser humano, si no tiene la vista puesta en las cosas celestiales, muy pronto entonces se desvía a las cosas materiales. Los pleitos entonces y las guerras son síntomas, no son el problema en sí. Son síntomas que apuntan a una condición interna del hombre. Y si usted vino esta noche buscando la palabra de Dios, mi oración ha sido, hermanos, que usted pueda encontrarse con Él. Miren, hermanos, nosotros no predicamos para endulzarle el oído. No predicamos para llenar la iglesia. No predicamos para ser famosos o populares. De nada me serviría a mí llenarlos de doctrina y teología si al final del día usted no pone en práctica lo que la palabra enseña. ¿Cuál es la finalidad de un pastor? Orar por su iglesia, predicarle la palabra del Señor. Esa es mi oración todos los días. Que usted llegue a amar al Señor con toda su voluntad. Que no haya nada más importante que la belleza de Dios y su gloria. Que usted pueda caminar en integridad. Que usted pueda tomar decisiones que sean coherentes a la fe en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual nos reunimos esta noche. Para honrar a Dios, glorificarlo y obedecerlo. Pero en nuestro corazón hay una guerra, hay una batalla. Y mientras estamos sentados, nuestra mente puede cavilar en deseos engañosos. Podemos andar visitando el cuarto de la sensualidad y muy pronto, hermano, resbalar y caer. Cuando Santiago habla de deseos, se refiere a los deseos sensuales, a esos deseos pasionales desordenados, eróticos. Se refiere a aquello que nos puede separar de una vida de comunión con Dios. Y esto ya lo decía el Antiguo Testamento. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que ahora comprendemos nuestra condición delante de Dios. Y para anhelar el remedio, primero tenemos que conocer nuestra enfermedad. Nuestro corazón sufre por la ausencia de Dios. Nuestro corazón sufre por necesidad del Señor. Hermanos, este es tal vez el tiempo más importante, porque la sociedad necesita a Dios. Alguien dijo, la sociedad pronto ya no va a necesitar a Dios. Las iglesias se van a cerrar. Eso no muestra la Biblia. El hombre necesita tanto del Señor
generalmente, aunque vengamos a la iglesia, podemos vivir lejos del Señor. Lo necesitamos cada día, en cada momento, en cada decisión. Así que ya saben, el corazón es perverso y engañoso. No se guíe por sus emociones, porque las emociones son tan cambiantes. No se guíe por sus sentimientos, apóyese en la palabra de Dios. Y ¿sabe algo? No se guíe por su razonamiento. El razonamiento también falla, está manchado de pecado. Si no, no habrían filósofos ateos. A veces confiamos más en la razón que en la palabra de Dios, y por eso nos va mal. Confiamos más en las emociones, en los sentimientos, que en la palabra de Dios, y también por eso nos va mal. Así que si quiere desearle un feliz cumpleaños a alguna persona, no le diga: deseo que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. No le diga eso, porque lo que está diciendo usted es que Dios le conceda toda la perversidad que él anhela. Hermanos, esta es una revelación muy importante. La verdad es que quizá no hablamos de ello, pero sí pensamos en ello. Quizá no lo exponemos públicamente, pero en nuestro pensamiento podemos estar amando otras cosas y no al Señor. La palabra del Señor dice que no hay justo ni aun uno. Así que todos necesitamos de la palabra de Dios. Uno de los misioneros y teólogos puritanos del siglo XVII, al cual me gusta leer bastante, es Jonathan Edwards. Este hombre entendía la condición de su corazón. Él escribe lo siguiente: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el mismo infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento, y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Muchas veces en el ministerio yo he recibido personas que vienen tristes, acongojadas, afligidas por su pecado, y muchas veces he visto llorar a tantas personas. Pero he aprendido que las lágrimas no necesariamente representan arrepentimiento. Muchas veces lloramos y decimos: yo no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a fallarle a Dios, y seguimos insistiendo en esa vida de pecado. ¿Qué es el arrepentimiento genuino según la palabra del Señor? Es una vuelta en un volver a los caminos del Señor. Querido hermano, yo no sé si usted llora o se queda serio cuando habla con Dios, pero lo que evidencia su arrepentimiento es su obediencia. Bíblicamente eso es arrepentirse, dejar la vida de pecado y volver al Señor. Si no entendemos la condición de nuestro pecado, fracasaremos, porque empezaremos a confiar en nuestras fuerzas, no en el Señor. Muy pronto nos distanciamos del Señor, y lo primero que hace una persona cuando no quiere estar con Dios es que deja de orar. Es que deja de tener comunión con la iglesia. Es que toma la vida cristiana de manera tan relajada, cuando la vida cristiana, hermanos, es motivante, es desafiante, es inquietante, porque tiene que ver con la voluntad del Padre. Así que las pasiones del corazón, tarde o temprano, nos llevan a tener conflictos. Primero, conflictos con Dios, porque Él conoce nuestros deseos. Segundo, conflictos con nosotros. No sé si le ha pasado a usted que se levanta un día con el pie izquierdo, se ve al espejo y no se siente satisfecho con la persona que es. ¿Alguna vez ha querido usted cambiar la versión de su persona? ¿Anhelar ser una persona mejor? Bueno, algo le está mostrando su condición. Usted necesita del Señor. Usted necesita rendirse delante de Dios. Hermanos, es triste que en muchas iglesias hayan cristianos que vivan en pleitos y guerras.
Es cierto que la sociedad posiblemente no haya reconocido a Dios y sea la normalidad. Tal vez es la actitud más común allá lejos de Dios, vivir en pleitos y guerras. Pero una iglesia no ha sido llamada a vivir con esta actitud. Hay hermanos que viven empleitados con hermanos. Aquí no ha pasado. Estoy hablando de la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la cual es universal. Pero hay a veces cristianos que han dejado de crecer y tienen conflictos con su familia, tienen conflictos con su vecino, tienen conflictos con este y aquel, hasta con el perro de la casa tiene conflictos. Cuando tenemos estas actitudes, hermanos, es momento de meditar en nuestros caminos. Porque quizá el conflicto no esté afuera. Tal vez está sucediendo dentro de nosotros. Así que alguien preguntaba, hermano, ¿y por qué hay conflictos en las iglesias si la iglesia de Dios es pura y perfecta? Bueno, esta es una pregunta que Jesús respondió en el Evangelio diciendo que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Qué bendición que Cristo dijo eso, porque Él es el que da la salvación y Él sabe quiénes son de Él. A veces nosotros vaticinamos, mira al hermanito, y le ponemos atención, esperando ver su actitud. Creo, hermanos, que debemos centrar nuestra mirada en Cristo, dejar de compararnos con los demás y meditar en nuestros adentros. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Por qué hay divisiones en las iglesias? Porque hay falsos creyentes. Porque hay conflictos entre los hermanos. Porque hay hermanos que no están caminando en obediencia. ¿Por qué hay divisiones? Porque hay falsos maestros. ¿Y sabe por qué existen los falsos maestros? He llegado incluso a creer que son necesarios. Porque los falsos maestros se llevan a los falsos discípulos. A veces hacen una limpia. Y Dios dijo que no se podía separar el trigo de la cizaña. Pero mi oración es que usted no sea cizaña, que usted sea trigo. Y que usted busque caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Querido hermano, ¿hay algún conflicto en su vida? ¿Tiene usted algún conflicto con algún hermano? A veces nos gusta ver la paja en el ojo ajeno, pero nos cuesta ver la viga muchas veces en nuestro ojo. La segunda verdad que Santiago nos comparte es que un corazón enfermo y lleno de pecado nos lleva a hacer oraciones egoístas. Este es el segundo encabezado. Yo leía Santiago 4 y esto, hermanos, me llamó la atención tremendamente. ¿Cómo es posible que nosotros como creyentes, viviendo una vida, podríamos decir religiosa, podemos llegar a hacer oraciones egoístas y perversas? ¿Será esto posible? Y entonces leí Santiago 4:2. Le invito por favor que usted también lo lea. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ahora Santiago pasa a hablar de esos deseos egoístas. Generalmente esperamos que una persona incrédula sea la que tenga esa codicia. Sea la persona incrédula la que puede llegar en su enojo descontrolado a matar al hermano. Porque creemos que esa es la conducta de aquellos que no conocen a Dios. Pero Santiago está diciendo que aún en la iglesia esto pasa. Que aún en la iglesia, hermanos, podemos tener una conducta tan lejana a la palabra del Señor. Y esto pasa porque hay tentaciones en la vida del creyente. ¿Y qué es la tentación? Es una seducción. La tentación comienza siendo dulce, pero termina siendo amarga. Comienza proponiéndonos el cumplimiento y la realización de nuestros anhelos, pero termina siendo vergonzosa, termina siendo dolorosa,
termina amargando el corazón del cristiano. Santiago menciona codicia, avaricia, envidia, y dice que no la pueden alcanzar. No es posible satisfacernos de esto. Entonces, comenzamos nosotros en nuestra mente pensando esto: yo merezco un poco de trago para relajarme. Al final, Jesús tomó vino. Vamos a tomar un poquito de esto. Después, yo merezco un poquito de adulterio. Finalmente, solo tengo que arrepentirme y confesar mi pecado y Dios me perdona. Un poco de pornografía. Todo el mundo lo hace. En las películas es inevitable. Hasta en las caricaturas sale. Así que yo merezco un poco de esto. Merezco un poco de dinero mal habido. Porque no me pagan lo que es justo. Entonces merezco robar este poquito. Yo trabajo mucho más que estos que están acá. Así que merezco robarle a la empresa un poco de lo que la empresa tiene. Y empiezo a llevarme esto y aquello para mi casa. Y por cierto, en la iglesia a veces pasa. Cuando nosotros estamos ante la tentación, hermanos, y no reconocemos el pecado que hay en nosotros y no buscamos a Dios, entonces, hermanos, podemos llegar a matar incluso. Santiago presenta acá como una progresión los pecados del hombre. Primero está la codicia, el deseo, pero finalmente podemos llegar a cometer actos inmorales tremendos que tienen condena humana y por supuesto divina. Las tentaciones llegan a nuestra vida por medio de nuestros pensamientos. ¿Qué consejo da Filipenses 4:8? Dice el apóstol Pablo, ¿no? Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es justo, verdadero, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna en ella, en esto debemos de pensar. Hermanos, ¿cómo está el área de nuestros pensamientos? ¿Será que hemos cuidado nuestros pensamientos? Esa es la primera barricada de defensa contra el enemigo. Si nosotros no cuidamos nuestros pensamientos y dejamos que ellos se descontrolen, como ahí no hay multa, no hay tráfico, que vuelen y vayan más allá de lo permitido por Dios, nos encontraremos, hermanos, con que tarde y temprano nos habremos apartado de la gracia de nuestro Señor. Martín Lutero decía: no puedo evitar que las aves del cielo revoloteen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Usted puede evitar que esos pensamientos aniden en su cabeza. Puede evitar que esos pensamientos se cultiven y crezcan y se fortalezcan y se vuelvan piedras difíciles de romper. Porque usted tiene a Dios en su corazón, tiene la palabra del Señor. Por eso Martín Lutero decía que un hombre de Dios se forja por medio de 3 cosas. Número 1, el estudio de la palabra. Número 2, la oración. Y número 3, la tentación. Hermano, la tentación viene para que busquemos a Dios, para mostrar la perversidad de nuestra alma y sobre todo para humillarnos delante de Él. Pero si la tentación viene a su vida y usted no la puede vencer, hermano, usted está cerca de cometer uno de los actos más perversos en su vida delante de Dios. José, cuando la esposa de Potifar lo quiere seducir y le dice a José: acuéstate conmigo. Hermano, no era que ella tenía miedo a la oscuridad y quería compañía. Ella le estaba proponiendo a José tener adulterio o fornicación. José responde: ¿cómo haría yo este tremendo mal y pecaría contra Dios? Porque el temor de Dios había sido infundido en José. Y esto fue lo que detuvo a José de cometer este acto. Todos nosotros podemos llegar a cometer horroridades, podemos cometer pecados desastrosos, porque tenemos un conflicto en nuestro corazón.
No importa cuánto usted anhele satisfacer sus deseos egoístas, cuánto usted busque la sensualidad, el erotismo, pero la Biblia dice que nunca va a lograr ser satisfecho, porque esto es fugaz, esto no es duradero, es terrenal y superficial. Mientras muchas personas invierten dinero en el erotismo, en la sensualidad, en modas, se gastan millones en entretenimiento, la bancarrota de todo esto, hermanos, es que nunca satisface el corazón del hombre. La recompensa que tienen aquellos que andan tras estos caminos es que vivirán insatisfechos toda su vida. Y no piense, por favor, si es soltero, que casándose usted va a llenar este vacío. Seguramente va a tener su matrimonio totalmente desordenado. Porque el matrimonio no llega a llenar el corazón como lo hace Dios. Si Dios está ahí, puede ser. Pero no busque casarse para satisfacer sus deseos egoístas, porque ese no es el propósito del matrimonio. Bueno, yo le preguntaba a Santiago, ¿por qué, Santiago, es que las personas que viven de esta forma no son satisfechas? Bueno, Santiago dice que no están buscando las cosas celestiales, cosas pasajeras, están buscando a aquellas personas que están tras estos logros, estas metas. Así que lo que tenemos que hacer, iglesia, es aceptar lo que la palabra de Dios está diciéndonos esta noche. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Dejar de experimentar con el pecado y volver a la gracia del Señor. Mateo 5, 21 al 22 dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo: no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Hay consecuencias eternas, hermanos, si no le ponemos nosotros un freno a nuestras pasiones. Y la consecuencia eterna es el infierno. Posiblemente aquellos que están tras estas pasiones no han conocido al Señor. Y por eso quizá, aunque vayan a la iglesia, aunque estén ocupando ministerios, aunque tengan su vida en orden aparentemente, lo cierto es, hermanos, que no han conocido a Dios. La religión no es acerca de hacer mejores personas, es acerca de nacer de nuevo. Hace tiempo vi un meme, una publicación por el Facebook que decía: la verdadera religión es ser buena persona. Miren, hermanos, no es esa la finalidad del cristianismo, es que nos arrepintamos y que volvamos al Señor y que busquemos deleitarnos en Él. Dios, hermanos, satisface plenamente el corazón del hombre. Es interesante que Santiago mencione oraciones egoístas. Y me puse a pensar, cuando yo oro, si he pasado por ahí y me he dado cuenta, hermanos, que a veces sin que lo notemos, de forma sutil, oramos de manera egoísta. ¿Y sabe qué es lo terrible de esto? Que cuando usted ora de manera egoísta, usted está invitando a Dios a que Él sea su cómplice en lograr sus perversidades y realizarlas. Y esto es una blasfemia en contra de Dios. Cuando usted ora pidiéndole a Dios que Él satisfaga sus pasiones desordenadas, usted lo está invitando a Él, que es santo, 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 a que Él participe de sus concupiscencias. Y hermanos, ante Dios debemos de venir con respeto. Debemos de venir con temor y temblor, porque Él es digno.
Algunos hasta se enojan cuando Dios no les responde a sus oraciones. Se pelean con Dios. Me pregunto, ¿cuántas oraciones de las que hacemos no son escuchadas por Dios? Tenemos que dar gracias a Dios, porque no nos responde aquellas oraciones que no son conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Pero Santiago agrega, ahí en el versículo 2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La razón por la que estas personas no tienen es porque no oran. Y présteme mucha atención en esta parte. Yo me preguntaba, ¿por qué no oran estas personas si tienen anhelos, tienen inquietudes, tienen necesidades? ¿Por qué no claman al Señor? Simple y sencillamente, porque ellos saben que para orar tienen que someter su voluntad delante de Él. En otras palabras, hermano, no quieren someterse a Dios. Quieren lograr sus anhelos con sus fuerzas, con su inteligencia, con su humanidad, con sus recursos. Y así hay muchos creyentes que oran solo cuando tienen necesidades. A veces las cosas materiales desvían nuestra atención de la gloria de Dios y podemos creer que tenemos lo necesario, que no necesitamos pedirle a Dios nada. Santiago dice, no tienen porque no piden. Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7, 7 al 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No pedir a Dios en oración tiene como consecuencia no recibir. Hermanos, no es que la oración tenga poder, es que al Dios que oramos tiene poder para satisfacernos plenamente. No es que Dios nos conteste nuestras oraciones porque somos buenos, es que Él responde porque Él es bueno y tiene misericordia de nosotros. No es que Dios responda porque tengamos fe. Él responde, hermanos, por su buena voluntad. Ahora, ¿por qué es que uno se involucra en estos deseos pecaminosos del corazón? Porque uno está dudando de la bondad de Dios. Y cuando dudamos de la bondad de Dios, hermanos, empezamos a buscar ser satisfechos sin Dios. Por nuestros medios, por nuestra rabia y furia, empezamos a buscar, porque hemos quitado a Dios del camino. Así que la oración correcta verdaderamente está ligada a una vida correcta. Pero dice Santiago todavía en el verso, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago está hablando de oraciones egoístas en este pasaje y debemos recordar, hermanos, que el propósito de la oración no es persuadir a Dios, no es convencerlo de que haga mi voluntad, no es declararle, no es decretarle, no es exigirle, es someter mi voluntad a la palabra del Señor. Es reconocer mi necesidad de Él. Es alinear mi voluntad con la suya para que juntos hagamos su obra. Esa es la manera en cómo debemos orar. Y usa Santiago una palabra que me llamó la atención, la palabra gastar. Esta palabra, cuando habla de los deleites, teniendo un Dios tan grande y misericordioso, podríamos pedirle todo lo que es conforme a su palabra, deleitarnos en Él y estar satisfechos para siempre. Pero dice Santiago que gastamos en nuestros deleites. Y esta palabra es la misma que se usa en el Evangelio cuando habla del hijo pródigo.
¿Recuerda usted? Dice que él recibe la herencia, se va de su casa y gasta todo lo que el padre le había heredado. Y lo gasta en deleites, en inmoralidades. Pienso a veces que estamos perdiendo nuestro tiempo si oramos de manera egoísta. Y entiendo por qué Santiago dice eso, porque lo más difícil es orar por un quebrantamiento de nuestro corazón. Generalmente nos vamos por las ramas. Oramos que cambie a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, pero muy pocas veces oramos que mi corazón sea quebrantado. Oramos que me vaya bien en el trabajo, pero muy poco oramos para que mi corazón ame al Señor. Oramos para tener la casa nueva, el teléfono nuevo, pero muy pocas veces oramos para tener una actitud humilde. Por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos. Y el tercer encabezado habla del afecto a la inmoralidad. Ahora, Santiago hace un llamado muy fuerte. Vayamos al versículo 4. Dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, Santiago está hablando acá de los afectos, queridos hermanos. Hace años, cuando era joven, tenía una inquietud tremenda. Yo me preguntaba, ¿qué piensa Dios de que yo tenga amigos que no son creyentes? No sé si usted se lo planteó alguna vez. ¿Qué piensa Dios de aquellos que no son creyentes? ¿Sabe, hermano? Pienso que realmente lo malo no es ser amigo de personas no creyentes. Lo malo es no ser creyente ante estos amigos. Y lo que está hablando Santiago acá es de los afectos. Cuando habla él del mundo, algunas iglesias interpretaron que entonces no tenían que salir a la calle. No tenían que ir al cine, no tenían que ir a jugar fútbol, no tenían que ir a la universidad porque eso era el mundo. No tenían ni siquiera que ir al mercado. Y usted se sorprendería de cuántas iglesias adoptaron esa postura. Algunos no usan teléfono, no usan nada industrial, no usan televisor, no usan electricidad, porque para ellos eso es asociarse con el mundo. Y hermano, Santiago no está hablando de eso. Cuando él dice la amistad con el mundo es adoptar la inmoralidad del mundo. Usted podría venir a la iglesia con corbata y saco. Ante los ojos humanos usted va a pasar la prueba, pero posiblemente sus afectos y su amor esté evacuado en otras cosas. Así que Santiago llama nuestro corazón a un arrepentimiento con el Señor. Y la palabra que Santiago usa es muy fuerte: oh almas adúlteras. Seguramente Santiago no hablaba a la iglesia genuina, hablaba a aquellos falsos cristianos, porque la iglesia del Señor no puede estar viviendo de esa forma. Hablaba a aquellos que no son creyentes, pero están en la iglesia, que creímos que son nuestros, pero muchas veces no lo son. La Biblia condena la vida en el pecado. El estar ahí, estacionarme y quedarme ahí. Pero en cambio aquellos que confiesan su pecado y se apartan, haya misericordia, porque también la Biblia nos habla del Dios de gracia. Los incrédulos viven de esta forma. La iglesia no debe vivir de esta forma. La gente del mundo roba, miente, es impiadosa, orgullosa, soberbia. El cristiano no debe vivir de esa forma. La gente en el mundo hace trampa. Entran al cine con comida que no compraron. Nosotros debemos vivir de una forma diferente. La gente en el mundo, hermanos, engaña a sus compañeros, familia, roban, hacen corrupción. Vea usted las noticias. ¿Quiere usted saber cómo vive el mundo? Vea las noticias. Va a ver usted violencia,
va a ver usted corrupción. Es increíble, hermanos. Va a ver usted egoísmo. Eso, hermanos, es terrible. Y no podemos nosotros acomodarnos a esos valores. No son los valores que Dios nos enseña. Y ese eslogan que algunas iglesias usan, de que Dios ama al pecador pero odia al pecado, no es palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que aquellos que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. No podemos nosotros vivir en nuestro pecado y agradar a Dios. Por eso Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Y miren, hermanos, que Dios no echa fuera a aquel que viene hacia Él. Si nuestros pecados fueran montañas, su gracia son océanos. El hombre peca como hombre, pero Dios perdona como Dios. Esa es la gracia que predicamos. Esa fue la gracia también que a mí me trajo a la cruz de Cristo. Así que los cristianos tenemos que resistir la tentación. No aceptemos la mentalidad del mundo. Algunos le llaman mente abierta. Es que aquellos no toman, no van a fiestas. Nosotros vamos a fiestas y buenas, hermanos, pero cristianas. O fiestas familiares. No necesitamos de todo lo que el mundo ofrece para satisfacernos. Nosotros, creo yo, tenemos una diversión muy diferente, porque hasta eso afecta la fe en Cristo Jesús, hasta la forma de cómo pasamos el tiempo, hasta el ocio. Y algunos escritores le llaman ocio santo, aquello que da gloria a Dios. Todas las áreas del cristianismo, cuando reconocen el señorío de Cristo, cambian inevitablemente. Y estamos en ese proceso. Dios sigue haciendo su trabajo en nosotros. No nos jactemos si Dios nos ha ayudado a avanzar, porque eso es orgullo y también Dios lo desecha. Tengamos una relación sana, hermanos. Humillémonos delante de Cristo para que Él purifique nuestra mente por medio de su Espíritu Santo, que dirija nuestros deseos hacia nuestro Padre Celestial. Y de acuerdo a la palabra de Dios, todos hemos pecado. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a hablar con el Señor. Padre Celestial, en esta noche nosotros venimos delante de ti con reverencia, porque tú eres Dios. Señor, agradecemos por tu palabra. Y si en nuestra mente y corazón había, Señor, la intención de fallarte o de ponernos de acuerdo, Señor, para no hacer tu voluntad, o si en nuestro corazón había doble ánimo, te pido, Padre Celestial, que tengas misericordia y nos ayudes a volver a ti. Señor, reconocemos que ya no somos lo que éramos. Tú has tenido misericordia de nosotros. Pero como quitemos nuestra mirada de ti, Señor, sufriremos las consecuencias de nuestro pecado. No queremos apartarnos de ti, Padre. Recordamos tu mandamiento que nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Padre, perdónanos porque no nos tratas, Señor. No nos tratas con desprecio, aunque lo merecemos. Nos tratas con misericordia si nos arrepentimos. Señor, danos tu Espíritu Santo. Llénanos esta noche con tu Espíritu. Que en nuestro corazón haya descanso. En nuestras batallas tú eres nuestro Dios.
Que podamos volver a casa, Señor, edificados, decididos a buscarte, a honrarte. Y si hay en nuestro corazón alguna riña, algún pleito con alguna persona, primero te pedimos que nos perdones a nosotros. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos olvidado el mayor beneficio que hemos recibido, que ha sido tu perdón, el perdón de nuestros pecados. No tenemos, Señor, excusa para no perdonar las ofensas de los demás. Ayúdanos a entender, Padre, que el enemigo no está en casa, no es el vecino, no es el jefe. Es nuestro corazón. Es el enemigo, el padre de mentira. Es la inmoralidad del mundo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a crecer en ese amor reverente por tu persona. Mi Padre, oro por tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Que tú sigas edificándonos, que tú sigas ayudándonos a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. La santidad no es el camino a Dios, es Dios el camino a la santidad. Sigamos buscando al Señor, hermanos. Bendiciones, y dejo el tiempo a los hermanos que están en el programa.